Buenas noches con todos. Damos inicio a nuestro 10º en vivo. Aquí, ya saben, el en vivo del Club Ichiban, donde vamos a tener distintas conversaciones sobre distintos temas. Entonces, antes de empezar, vamos a ver que todo esté bien configurado, todo bien conectado. Y ir esperando los comentarios que se vayan conectando las personas. Y vamos a ir a conversar del tema de hoy. Entonces, hoy noche vamos a tener otro tipo de contenido. La idea del día de hoy es vamos a conversar un poco ya no de anime, sino de un poquito de videojuegos. Ya saben, Ichiban, el primer club de anime, cómics y videojuegos, entonces todas estas cosas siempre hemos pensado que están de alguna manera vinculadas. Y procuramos, bueno, queremos también darle un espacio un poco a todas las vivencias que se tienen respecto a estas otras temáticas. Buenas noches, se van conectando. Muchas gracias, David, Oscar, Dome. Chévere, todo bien con el audio. Gracias, gracias. Eso es lo que siempre me preocupa y siempre les consulto. Gracias, Oscar, por avisarme. Entonces, verán, el tema del día de hoy justamente va a ser eh, un repaso, igual como hemos hecho en las últimas semanas, acerca del anime y de cómo fue el movimiento aquí, cómo surgió y los gustos y tendencias y ese tipo de cosas. Vamos a analizar un poco en cambio del tema de los videojuegos, cómo es que se dio un poco, no necesariamente los inicios, voy a hablar desde mi perspectiva, de cómo la viví yo, en mis experiencias, que a la final de cuentas yo soy de la generación del teclado, entonces nosotros surgimos justo con un poco a la par con todas estas cosas, ¿no? Con la tecnología, las computadoras, los videojuegos, y ir teniendo un poco un repaso de cómo ha sido el movimiento tanto como consumidor, así como comercial aquí en Quito y en el país en general. Entonces, esa va a ser la idea, la temática para el día de hoy. Igual ya saben, todo esto es informal, entonces vamos a ir conversando y respondiendo a sus preguntas, cualquiera que tengan. Así, Mauricio Morales, buenas noches. Lucy, buenas noches. Vane, gracias por conectarse todos. Entonces, vamos conversando un poco de la temática como tal. Ve, la Cali también está por aquí, chévere. Eh, igual antes de que me olvide, me pidieron igual unos saludos como siempre. Y tengo unos saludos para los panas de Biordent, que ya saben ahí en Riobamba. Saludos allá a todos. Y bueno, vamos a esto. Verán, un poco cómo fue la movida de los juegos aquí. O sea, a la par con, no sé, la gente más o menos como de mi edad. Y yo recuerdo cuando era pequeño, las primeras experiencias, los primeros roces que tuve así justo con los videojuegos fue con el Atari. Yo me acuerdo que mis papás compraron un Atari y teníamos ahí una televisión en blanco y negro, de esas chiquitas y bien antiguas. Y ahí tenemos un Atari conectadito. Después de un tiempo ya tuvimos una tele pequeñita de 14 pulgadas, me acuerdo, a color, y era, o sea, lo máximo. Y teníamos el Atari. Y el Atari era, o sea, otra galaxia se despertaba ante los ojos de uno ahí en los 80s con eso. Porque, o sea, era el primer contacto que tuve yo con los videojuegos como tal. O sea, se va conectando Héctor, saludos de Colombia, mi pana Héctor, muchas gracias por conectarse. Kenshin también, pleno verles por aquí. Entonces, yo tengo clarito el recuerdo de jugar en mi tele blanco y negro los juegos de Atari, súper viejos y de alguna manera full reciclables. Y me acuerdo, justo traje así como para también poder contarles anecdóticamente, pónganse juegos como el Pac-Man o uno que me gustaba full que era el Adventure. Y ya, pues había ciertas temáticas ahí que vos ibas jugando. Pero yo tengo el recuerdo de mi papá venir, no sé, debe haber sido cada semana o cada 2 semanas, trayendo un poco de juegos y controles, porque los controles de Atari se hacían leña al paso, locos. O sea, esa nota no duraba nada y se dañaban rapidísimo. Entonces a la semana tenía que traernos otros controles que eran justo estos, los controles del Atari. Se hacían leña, era, no sé, no es que tenían una gran calidad, por así decirlo, y marchaban rápido, ¿no? Entonces, y eso ya era como de los recuerdos más antiguos que yo tengo para jugar así videojuegos. Pero no es que era demasiado obseso con los juegos, sino era como una parte nueva y una cosa interesante y era full pleno. Pero algo todavía faltaba, sí, algo faltaba. ¿Y dónde se da o sea, como el siguiente gran boom? Es cuando sale el Nintendo, cuando sale el Nintendo NES. Así. El Nintendo NES era
un monstruo para la época. Y también era, de alguna manera, no sé, era como un estatus así social, ¿verdad? Porque tener un Nintendo no era de todo el mundo, pero tener, o sea, un original. Un montón de gente, y desde siempre ha habido, o sea, las cosas clónicas, las piratas, las versiones chinitas, las así. Entonces yo me acuerdo, cuando yo era chiquito, un primo mío tenía un Nintendo, pero tenía un Nintendo Famicom, o sea, de los japoneses, no sé si era japonés o chino, pero no era el Nintendo americano, eran de los cartuchos pequeños. Y era bien raro que alguien, o sea, tenga un Nintendo como tal, así, eran caros y era difícil de conseguir, no era muy común. Y claro, yo me acuerdo la primera vez ver el Mario, el Super Mario Bros. Ahí en Nintendo, en la casa de mi primo. Y, o sea, destruido el cerebro, y era justamente el Mario, como tal, ¿no? Lo máximo. Y era algo así como full inalcanzable. Yo me acuerdo de los compañeros de la escuela, no es que todo el mundo tenía, eran full contados, eran pocas personas. Y conseguir los juegos era como, Dios mío, ¿de dónde sale esto? O sea, porque era un cambio full brusco de lo que vos veías en el Atari, jugabas en el Atari, a lo del Nintendo, que ya era, o sea, te destrozaba el cerebro. Y lo chévere era ver justo cómo habían cosas, franquicias que vos amabas en la tele representadas en los juegos. Entonces, no sé, yo era chiquito y me encantaban las tortugas ninjas. Bloom, había juego de las tortugas ninjas, justo era este. Yo me acuerdo que lo jugaba ahí en la casa de mi primo. Y, o sea, el cerebro explotado así, porque era la primera vez en estar en contacto con detalles que eran para mí asombrosos. No me acuerdo el juego de las tortugas ninjas. Había, si vos dejabas el control ahí como tal sin jugar, el personaje, la tortuga ninja en el juego, te regresaba a ver y se quedaba esperando a que hagas algo. Y yo era, oh Dios mío, esta nota en serio, o sea, me cacha por poco así. Entonces era full foco. Y o sea, era como asombroso para uno cuando era pequeño. Y como les digo, era un estatus tener así una consola, los videojuegos, no era muy común. Entonces, yo recuerdo que quería justo un Nintendo, me moría de ganas por tener, no teníamos, tenía el Atari viejo, con los controles que se dañaban cada media hora. Y una vez, cuando era mi cumpleaños, me acuerdo, mis papás me sabían llevar a la juguetería, me llevaban a comer a la juguetería para que escojan mis cosas, así de regalos. Entonces yo me acuerdo que cogí un montón de figuras que me encantaban, y ahí había creo que era el salón del juguete o el juguetón, no me acuerdo, en mi juguetería, perdón, no me acuerdo, uno de esos era. Y habían los Nintendos, como tal, los originales, los americanos, y eran carísimos. Y yo así, o sea, ya era como, no sé, si es que habrá chance de coger esto, porque era ya, o sea, era caro, y era medio, dije, no sé, capaz mucho abuso. Y me acuerdo que ahí dejé. Total, llegué a la casa cuando era pequeño, ¿no? Y mi papá estaba ahí y le contaba, mi papá era así como, ¿qué nomás hicieron? Así, y le conté, sí, nos fuimos a esto y todo, y me compraron estas cosas, y le mostré así los juguetes que me compraron. Pero, y le conté que claro, yo ahí vi un Nintendo, pero nada que ver, o sea, no había chance, no se compró. Y me acuerdo clarito mi papá así como, no, pues, o sea, ni cagando, le podemos dejar al guagua así en su y ya vamos a ver, y que ni sé qué, ni sé cuánto. Bueno, total, al poco tiempo, por decirles al fin de semana siguiente, me acuerdo un día llega mi papá, cargado un cartonzote, locos, que era una tele nueva de 21 pulgadas. En esos días una tele de 21 pulgadas era, pucha, lo máximo de lo máximo. Y un Nintendo, pero un Nintendo Creation se llamaba, eran como las clónicas, pero bien, de buena calidad, así. Entonces eran estéticamente parecidas al Nintendo, pero tenían adentro los 1000 juegos cargados ahí que vos jugabas y eran el juego repetido uno tras otro, lo que después conocimos como los famosos Polystation, ¿no? Entonces era pin, tomas y era, Dios mío, si la tele nueva, un Nintendo y todo para disfrutar, hecho fiesta. Entonces me acuerdo que pasamos jugando full y yo jugaba bastante con mi papá, de hecho jugaba justo este juego, jugaba los dos de Contra, que siempre les cogí cariño porque yo cachaba, desde ya chiquito cachaba, que no es que mi papá estas notas realmente le atraía full, ¿no? Ni tampoco era como una onda de que en serio le llame la atención. Pero mi papá siempre se sumaba a jugar conmigo los contra, porque era como un rato para compartir los dos. Y de hecho era pleno, porque de a poco, o sea, fuimos aprendiendo ambos y después ya éramos los dos súper viciosos y jugamos full bien así. Entonces mi papi siempre jugó igual algunas cosas así, pero no es que era una persona muy de lleno en eso. Pero yo comprendía que él jugaba justo como por un aspecto de socializar conmigo, ¿no?
Entonces eso era súper pleno. Y por eso yo le cogí full cariño a esos contra y me volví re vicioso en esos. Entonces ya era así en la época de la escuela, ¿no? Y tener así estos juegos y comenzar a buscar cositas, los cartuchos, las copias. Era todo un trámite, ¿eh? E igual seguía siendo algo no fácil de conseguir, era caro. Y no sé si ustedes se acuerdan, había aquí en Quito los locales, en Ecuador en general, ¿no? Los locales para alquilar cassettes de VHS. Vos ibas a un local, alquilabas tu cassette de VHS en un videoclub, pagabas y te llevabas y después de unos días los devolvías. Era full común eso. Pero habían algunos locales que aquí también hacían eso, pero con videojuegos. Y era otra galaxia. Yo me acuerdo en la prensa había un local que se llamaba el Video Círculo. Y ahí era un local súper aniñado en el que vos entrabas y había las películas y todo. Era súper súper colorido. Era bien, bien bacán eso. Y había una sección de juegos de Nintendo. Y vos alquilabas ahí el juego y tal como una película te llevabas, jugabas y después devolvías. Entonces era plenazo. Yo me acuerdo que ahí jugué Metroid o ¿cómo es? Viernes 13. O sea, ahí podías encontrar así algunos juegos para poder jugar un chance sin tener la necesidad de comprar. Porque comprar era medio cagado. No es que había mucho y si es que había era cagado pagar tanto porque eran caros. A la par con eso, ya empiezan los bonitos noventas y salen, o sea, ya estaba en boca y después ya podías ver algunas personas teniendo los Super Nintendos. Entonces lo primero era, yo me acuerdo, o sea, quién conseguía y quién tenía un Super Nintendo era rarísimo, era rarísimo, muy pocas personas tenían. Y también comenzó a haber otra cosa que era, que comenzaron, antes no había, honestamente, comenzaron a surgir locales que te alquilaban los videojuegos. Netamente el Super Nintendo. Entonces ahí empezó una época que te alquilaban en algún local una hora, una media hora, lo que quieras, de Super Nintendo y de Sega Genesis. Ya habían los Cosmos, obviamente los Cosmos es otra historia, pero voy contando un poco a la par. Entonces un Super era súper extraño conseguir, ¿no? No es que había. Eh, Podías encontrar en algunos locales como para alquilar, pero igual seguía siendo, o sea, si el Nintendo ya era medio elitista, el Super era, Dios mío, o sea, y era de otro mundo verle los gráficos, verle a la consola, era full interesante. Y me acuerdo que los primeros contactos que yo tuve con el Super fue a través de las revistas. Y la única revista en ese tiempo para mí que yo conocía, porque no habían más, era la Club Nintendo. Entonces me acuerdo clarito la revista Club Nintendo anunciando, sí, la próxima consola que sale y los nuevos juegos. Y uno así solo viendo la revista y babeando y soñando, Dios mío, ¿cuándo podré jugar todo esto? Y, me acuerdo que yo jugaba el Nintendo y después de algunos años seguía, por ejemplo, yo yendo a los locales de los Nintendos, que así les llamábamos, ¿no? Los Nintendos, a alquilar Super Nintendo, a jugar un chance, ya ibas a los Cosmos. Los Cosmos igual yo ya había conocido desde antes, cuando era pelado. Una vez me fui a la costa, no estoy seguro si era a la costa o algún viaje me llevaron, no sé, el típico viaje familiar. Y ahí una vez en una parada haciendo tiempo en una tienda. Me acuerdo que en una tienda veo una máquina de Cosmos, la primera vez que veo una máquina de Cosmos y el Street Fighter 2. Y yo así, oh Dios mío, ¿qué es esto? O sea, y claro, de ahí en adelante, o sea, me acuerdo que jugué una fichita, me quedé traumado y de ahí comencé a cachar que esa nota comenzaba a ver en algunos lados. Había bueno, existieron algunos locales, unos más famosos, otros no tanto, pero otros más antiguos, pero había un poco de todo. Habían los famosos que eran por la Colón, habían los del Gran Pasaje, habían los Cosmos de la Marín, habían los Cosmos del CCNU, que para mí eran full focos, porque ahí era la primera vez que yo veía el concepto de por qué son cosmos, y es porque todo era pintado de negro y tenía pintado como planetas y estrellas, y yo decía, ah, claro, es el cosmos. Y ahí vos jugabas máquinas o sea, eran las máquinas de Cosmos con simuladores, con pistolas, con carros para jugar juegos de carreras, cosas así. Entonces era, pucha, un universo que explotaba ahí para uno. Y toda esta experiencia, todos estos juegos así que eran full llamativos y full extraños y full como de local, allá lejos, inalcanzables, vos tenés el chance de vivirlos en tu Super Nintendo. Porque claro, o sea, el Super sí era como más poderoso para poder correr así esos gráficos, esa tecnología. Entonces el Super, todos queríamos un Super. Y bueno, tengo una anécdota un poco rebuscada de cómo me dieron a mí el Super Nintendo, pero no sé si es un poco largo de contar. Les puedo hacer un mega resumen así. Pero bueno, el chiste es este. Yo ya tenía mi Nintendo y toda la cosa. Entonces yo me moría por un Super.
Y de hecho, o sea, el Super hasta ahora para mí es mi consola favorita y es la que, o sea, le sueño así a veces, o sea, es a la que más cariño se le tiene, ¿no? Y yo me acuerdo que mis papás me ofrecieron que me iban a dar un Super Nintendo, o en general en realidad se me iban a dar lo que yo quisiera, pero era, te vamos a dar un Super Nintendo, que era lo que yo pedí, si es que sacabas buenas notas en el colegio, la típica. Entonces, sacas buenas notas en el colegio, te vamos a comprar un Super. Ya dijeron. Entonces, total, cuando se acabó el año del colegio, no recuerdo si era primero o segundo curso, no me acuerdo bien. El chiste es que se acaba y saco las mejores notas del curso, saco las mejores notas de todos los paralelos y sale algo así, no me acuerdo bien, pero era como que saqué por poco el mejor promedio en la historia del colegio. Fue una cosa súper rara. Y el chiste es que nos iban a hacer un homenaje en el Congreso Nacional, nos iban a obsequiar cosas porque rendimiento académico, ni sé cómo es. Entonces yo tengo el recuerdo de estar ahí en el Congreso Nacional en esos días con mis papás, todos alegres, internados y un montón de gente y nos entregaban premios y reconocimientos por eso. Entonces era como ya pues, ahora es cuando, o sea, es imposible que me digan que no, pim, ¿qué es lo que quieres por haber logrado eso? Mi Super. Entonces me acuerdo me llevaron al centro. En el centro es donde vos comprabas las cosas. Y ahí a comprar un Super Nintendo, a comprar Super Street Fighter 2, Mega Man X y listo. Ahí está tu premio. Así. Entonces yo no podía ser más feliz. Y de ahí empezó una cosa que a mí es más o menos como me marcó en esos tiempos. Y es que yo, o sea, tenía como un cierto equilibrio entre, y siempre he pensado que todos debemos tener un equilibrio entre que te gusten las cosas, este tipo de cosas, no sé, te encanta el anime y mátate viendo las 40 horas de anime, no sé, por poco que quieras, o los juegos me dedico a jugar como loco, pero tampoco eso quiere decir que, bueno, ahí dejo botado otras cosas, ¿no? Todos tenemos responsabilidades y siempre he sido claro de que hay que tener responsabilidades para todo. Entonces yo siempre me organicé medio bien para poder disfrutar de los juegos, dedicarles todo el acento tiempo que me daba y de igual manera que me vaya bien en los estudios, ¿no? No procuraba no como descuidar ambas cosas, de hecho ninguna, o sea, no quería como no dejar de jugar porque quiero ser bien ñoño, no, pues, pero tampoco es como, ahora sí, no sé, ya me voy a volver un vago porque soy bien vicioso. Para mí no funcionaba, si no me gustaba esa idea. Y yo veía que era muy común que se tenía este estereotipo de que la gente que le gustan los videojuegos son vagos y viciosos y que los manes que están en los cosmos son full malandros y borrachos y dañados, lo cual sí era medio verdad, no voy a negar tampoco, porque sí habían unas trazas ahí de todo, ¿eh? Pero también había gente fresca. Entonces ahí es donde ya pues yo al fin tenía mi Super Nintendo y ese es empieza como el gran boom de todo. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya en serio yo me vuelvo re fan de los videojuegos. Y donde creo que a todos del mundo, de hecho, nos marcó, o sea, fue un antes y un después del Super Nintendo aquí en Ecuador, en Latinoamérica, fue un monstruo, o sea, un monstruo incontrolable, o sea. Todos soñábamos con Super, todos lo disfrutamos del Super, y hasta ahora yo conozco bastantes, eh, ¿cómo decirlo? O sea, conozco bastante del mercado, digamos, nacional de los videojuegos retro y de las personas que les gusta todo esto lo antiguo, y el Super Nintendo es, o sea, la meca. Y era lo máximo entonces en esos tiempos, ya uno de adolescente jugando Super Nintendo. Yo me acuerdo que justo estos son los juegos que a mí me gustaban, que era el Street Fighter 2, que hasta ahora le tengo, el Mega Man X, y tenía justo igual el juego que más me gusta, que es el del Batman, la serie animada. Entonces, desde ahí empieza ya como el gran vicio de los juegos. O sea, a la par con la que a uno ya o sea, según yo, todos nos gustaban ciertas cosas que están mismo en una onda similar, entonces no sé, te gustaban a ciertas caricaturas, ya te quedabas viendo dibujitos animados, ya te gustaba ver los G.I. Joe, te gustaban los Transformers, después hasta ver los Caballeros del Zodiaco, de ley te gustaban los videojuegos, loco, de ley. Era pleno pegarte en los videojuegos y encontrar que había juegos de tus series, entonces había juego de Sailor Moon, había juego de Ranma, había juego de Dragon Ball, entonces era súper pleno todo eso y se volvía como una parte de un todo. En mi caso también me gustaba full los cómics, yo leía un montón cómics con mi primo Fabián, sabía, él era mayor que yo, entonces él sabía a veces conseguirse y era como, ve, primo, me conseguí este cómic, así, pucha, préstalo que nos pasábamos leyendo. Igual manera, o sea, ver así juegos de cómics o después ver las series de los cómics así en televisión, se destapó la olla, como les digo, era súper chévere. Y a la par,
comienza ya a haber un aspecto, uno, el gusto propio. O sea, yo en mi casita tengo mis cosas, comienzo a comprar mis consolitas, tengo mis juegos y soy feliz comprando y jugando y todo eso. Pero también comienza a haber un aspecto social, en el cual, si tienes este tipo de cosas, ya invitabas a los panas para que vengan a jugar. Ahí había gente que no le gustaba y había gente que sí. Entonces vos ya cachabas que a los que no les gustaba, no sé, a mí ya me valían pepino, era como, sale cojudo. A los que sí les gustaba era como, chévere, venga, juguemos un chance, ¿no? Ya comienza a ver esto de ir a los Cosmos, como les digo, de ir a los Nintendos y también toparte con un montón de gente. Yo me topaba con los compañeros del colegio, de la escuela, incluso a veces ahí jugando y éramos como bacán, o sea, todos iban haciendo amigos ahí, te hacías tu grupo de amigos, te hacías tu grupo mismo también de gente con la que te picabas, había viciosos, había manes con los que aprendías a jugar más, habían los que sabían, eran malos perdedores o eran abusivos y se querían cargar a los que éramos más chiquitos, o sea, ya era toda una estructura social prácticamente de los cosmos, o sea. Y era, no sé cómo decirlo, pero así como la cumbre de la igualdad ecuatoriana, donde en el mismo local podías estar vos, como un guambra, podía estar, no sé, un man mayor estudiando en la universidad, así como estaba, no sé, al lado tuyo un lustrabotas jugando y gastándose lo que había hecho sueltos del día en los cosmos, o sea, y todos estábamos ahí en la misma, pues, y aprendiendo y jugando y compartiendo. Entonces yo pasaba full, me acuerdo, en los cosmos y en los Nintendos ahí en San Carlos, y era, o sea, era súper chévere. Y ya era, como les digo, este aspecto también ya social, no solo era como sí los videojuegos, sino, que pleno los videojuegos y la gente que también le gustan los videojuegos. Ya como habían estos locales, ya comienzan a haber locales de juego, de consolas y de máquinas en distintos sitios, como les digo, ya había en el centro, en la Marín, en la Colón, en el Gran Pasaje, en el Espiral, en el CCNU, en el Bosque, comienza a surgir después ya locales grandes, no solo de videojuegos, sino también de entretenimiento en general, el Playzone, el Ludo. Y cada una de estas cosas tenía, o sea, un pequeño microuniverso ahí, por así decirlo. En algunos locales ya organizaban, por ejemplo, torneos, y vos ibas y te pegabas los torneos de juegos, lo cual era, o sea, full estándar y full sencillos, pero ya eran, y jugabas ahí con los otros viciosos de cada barrio, te pegabas los torneos. Yo me acuerdo que jugaba igual aquí en los de San Carlos o en, ¿cómo se llaman estos? Los de, en el Espiral también jugué, gané un par, perdí un montón. O sea, de los Cosmos igual ya habían algunos que se hacían torneos de King of Fighters, me acuerdo. Y eran algunos, o sea, no, o sea, eran como pseudo oficiales, porque tenían apoyos y máquinas, o sea, originales, con premios traídos de la marca original. Entonces eran ya como proyectos interesantes que comenzó, o sea, podremos decir algo así como que era la pequeña, no sé, la sopa primordial de lo que sería después, no sé, el gaming como tal, ¿no? Así, lo que ahora ya todo el mundo sueña de los eSports y todas esas cosas. O sea, empieza desde abajo, ¿no? Con torneos pequeños en distintos sitios, con la gente que les gustaba. Y ahí uno iba, participabas, te inscribías y comenzabas a jugar, ¿no? Y te conocías igual con otras personas ya de incluso de otros barrios, de otros sectores. Después ya comenzó esto de que habían torneos como a nivel nacional, o sea, ya comienzas a conocerte con gente de otros lados y es una bola que comienza a moverse, ¿no? Y había torneos de todo, juegos de fútbol, los de peleas, que eran los típicos, en Super Nintendo, en Cosmos. Y como les digo, cada uno de estos tenía sus características. Por ejemplo, yo me acuerdo clarito, por ejemplo, ir al Gran Pasaje, y lo más foco de ahí era ver los Cosmos con pantalla gigante, era en un proyector. ¿Cuándo fue en la vida uno viendo un proyector, videojuegos en pantalla gigante? Eso era imposible, pues, locos. O sea, eso me acuerdo que era lo más famoso y todos éramos como, Dios mío, hay que ir allá para ver en gigante los juegos porque es lo máximo. O ir al Playzone o al Ludo donde habían las máquinas originales. Ya no era la máquina de barrio chafa, que vos sabías que es chafa, pues loco, o sea, es obvio. En cambio ahí eran las máquinas como tal, las cuales estéticamente, en jugabilidad, o sea, en todo se notaba que era la máquina original. Solo era un juego por máquina, o sea, se notaba. E igual salones repletos de eso. Y se notaba lo elitista, igual así que ya no era con la fichita, sino con tu bonita tarjeta para jugar y toda la cosa. Entonces, igual la variedad de juegos, ¿no? Que habían así de todo tipo: disparos, carreras, deportes, boxeo, peleas, había de todo, mezclado con otro tipo de juegos, ya juegos de mesa, o sea, era ya toda una experiencia como tal, así. Entonces se hizo súper chévere todo ese tipo de cosas.
Y ese fue como el gran barco en el que nos subimos un montón de personas y nos llevó así a navegar adelante en los videojuegos, porque después de eso de ley querías seguir subiéndote a la siguiente ola. Ya pasó el tiempo del Super Nintendo y claro, surgió ya el PlayStation, el Nintendo 64 y era, vuelve y repite, conseguir las consolas, buscar los juegos, ver las publicidades, ver las revistas. En esos días no es que había internet, ¿no? Entonces la publicidad era por revistas. La Club Nintendo, la Game Pro, yo nunca vi la hobby consolas, la verdad, hasta ya más grande. Yo de pequeño me acuerdo esas dos que les digo, muy concretamente. Y, y todo este aspecto de ir a los cosmos y las vivencias así como tal, y las nuevas consolas y los nuevos juegos que van saliendo, y ya comienza a surgir algo que fue súper importante, lo cual es uno de los temas que siempre abordamos aquí, la piratería. Entonces aquí voy a hacer una pequeña pausa para ver algunos de los comentarios que me han mandado e ir conversando también un chance y responderles algunas cosas que me dicen. Dices, ¿crees que una tienda retro de Cosmos pegaría en esta época? Una tienda retro, un local de Cosmos como tal. No lo sé. No, todavía hay algunos. Vas al Espiral y hay locales de Cosmos y de videojuegos como tal, ¿no? Pero los tiempos son distintos. El gran boom de estas cosas fue hace añazos y ahora en la actualidad ya vives una época en la cual, justo eso conversamos con mis panas de los retro gamers el otro día, de lo cual, o sea, todas esas cosas que vos buscabas afuera, en los Cosmos, en los Nintendos, ahora ya lo tienes en tu casa, en las distintas consolas, en tu computadora, emulados. Hay full. Lo que, lo que se puede obtener es justo los videojuegos como tal, ya lo puedes disfrutar en tu hogar. Lo que se pierde un chance es justo en cambio esta vivencia que les comentaba, este aspecto social de estar con los panas y vincularte. Y no me refiero al jugar, no sé, online, no hablo nada de eso. Yo soy medio enemigo del online, pero es por un gusto y un criterio muy propio, ¿no? Pero eh, este ámbito de socializar es el que para mí siempre ha sido importante y supongo que por eso es que algunos cosmos todavía se mantienen, pero no va a volver a funcionar como funcionó en algún tiempo, eso no regresa. Las modas no vuelven y si vuelven no es lo mismo. Me dicen, ¿cómo crees que es el desarrollo de videojuegos en Ecuador? ¿Y por qué no hay muchos estudios que hagan juegos geniales como los que mencionas? ¿Qué piensas de los remakes de los juegos? Ya, ese es otro tema que creo que podríamos toparlo en un próximo video, el cual es en cambio no el aspecto como consumidor, ¿no? Sino el aspecto como desarrollador, la gente que anda haciendo intentos o que ha logrado de hecho hacer videojuegos aquí. Hay pocos casos muy concretos, pero hay gente que ha hecho, hay gente que está haciendo, hay todo tipo de productos, hay todo tipo de calidad. Yo he conocido personalmente varios, algunos de estos han tenido cabida en los eventos de Ichiban, donde han podido dar demos, exposiciones, conferencias sobre eso, y justo esa la idea es, ya, pues es pleno que haya todo esto, hay que empujar también que todas estas cosas tengan más pegue, y nosotros siempre hemos estado procurando estar en eso, o sea, hemos participado en lanzamientos de un juego que se hizo aquí, como les digo, en trabajos y en demos y en presentaciones de algunos proyectos que se han hecho. Entonces eso es full interesante. ¿Qué piensas de los remakes de los juegos? Yo creo que los remakes están bien porque es una alternativa. O sea, si es que tienes el juego viejo, chévere, tenle, loco. Y si es que sale un remake, pues, o sea, si es que te sobra la plata, compra. Y si no, pues no te estreses, no compres porque ya tienes el juego anterior. O sea, yo estoy siempre abierto a que existan las posibilidades. Si existe, mientras más posibilidades existe, hay mayor chance de que uno pueda llegar a una cosa. Entonces, muchos de los juegos retro de hecho ya no se producen, ya no se fabrican más. Entonces, a veces conseguir algo puede ser muy complicado. Y a veces tener un buen remake te puede facilitar las cosas. Es bueno que haya esa posibilidad. Y lo que no creo que está bien es cuando ya eso hay mucho uso y abuso. Ahí está como que eso fuera lo esencial, ahí creo que es donde se comete el error. Pero tampoco creo que hay que satanizarle mucho. O sea, es bueno que haya posibilidades para todos. O sea, ¿crees que los cartuchos como los de la NES y la Super NES tienen una presentación más chévere que los juegos actuales? Totalmente. O sea, los juegos de ahora no por software, no los videojuegos como tal, no la tecnología, no los gráficos y todo, las 4K y todas esas cosas, obviamente son mejor tecnológicamente hablando, pero el producto, el videojuego como tal, tu plástico, el cual vos guardas ahí porque quieres o por coleccionar o lo que sea, es full inferior el de ahora al de antes.
Y eso es full triste, pues, loco. O sea, porque el mercado se convirtió en una cosa extraña. Los juegos de antes eran full lindos visualmente, de en calidad, llenos de detalles, de manuales, de flyers. En cambio ahora es tu disco básico para que te bajes 1.000.000 gigas, ni bien instales y agradeces si tienen una hoja dentro que diga la garantía, o sea, para de contar. Y donde se volcó este tipo de detalles visuales, estéticos en los videojuegos, se volvió en el coleccionismo y las ediciones especiales y que obviamente son más caras y que obviamente están hechas para sacarte la plata. Está bien que existen, que sean plenas, pero eh, para darles fuerza a estas, sacrificaron los otros. Entonces las básicas se volvieron menos que básicas y todas las otras sí, las especiales son las buenas y todo eso. Entonces es una táctica abusiva y es triste porque los videojuegos de antes visualmente, o sea, le dan una paliza a los juegos actuales en su producto como tal, ¿no? Eh, Ponen, ¿qué más dice? ¿Por qué crees que ya no existen más lugares como el PlayZone y el Ludo? O sea, las cosas marchan porque sencillamente ya no son negocio, locos. Mientras generen plata y muevan el mercado, o sea, las cosas funcionarán. Si no, pues ahí queda. Nadie trabaja para perder dinero. Entonces, hubo igual un tiempo en que, los tiempos de vacas gordas, PlayZone, PlayStation le iba full bien, al Ludo le iba full bien. El PlayStation comenzó a tener un montón de locales en Quito, no era que solo es un local en un centro comercial. Habían full, yo me acuerdo en el centro histórico había un local del PlayStation que era un monstruo, cerca del, bueno, ya no sé si existe, era la Guambroteca, me acuerdo, ahí en el centro. Cerca de ella había un local inmenso del PlayStation en el que vos ibas a jugar las máquinas que ya estaban un poco más en desuso, lo cual hacía que haya máquinas súper chéveres y vos ibas a jugar allá frescaso. Y de hecho ahora ya el local no existe y es un local de productos asiáticos, de productos chinos. Los tiempos cambian, las cosas son distintas. El, el PlayStation, uno de los que más me gustaba a mí era el del recreo. En el del recreo yo me acuerdo clarito cuando salió el Street Fighter Alpha 2, que es uno de mis juegos favoritos de la vida. Cuando salió la máquina como tal de Cosmos, la única donde había, o sea, que había en Quito era en el PlayStation, en el recreo. No había en otros lados, no, todavía no llegaba. Entonces yo me moría por jugar esa cosa. Entonces me acuerdo que me ahorraba toda la colación de la semana y el sábado cogía y me iba al centro, no, perdón, me iba al recreo, me iba con mi mamá, me acuerdo. Nos subíamos al trole, pégate el viaje. En esos días ir, o sea, del norte a sur de Quito era como por poco ir a otro país, era full, full. Dios mío, esto es otro mundo. El trole recién empezaba a funcionar, no es que había mucho, o sea, era otro universo. Entonces llegar al recreo era como, oh, Dios mío, fue una travesía, ¿no? Y yo llegaba ya a gastarme toda la plata que había ahorrado en la semana jugando el Street Fighter Alpha 2. Y de ahí con mi mamá me acuerdo a comer frutillas con crema, ¿no? Y para mí ese era el fin de semana, o sea, el sábado perfecto, ¿no? Y nos pasamos así full tiempo yendo allá a comer y a jugar, yo felizote. Ya después que llegó la máquina para en distintos locales así de Cosmos y después ya salieron las versiones para, no sé, Play 1, para el Super Nintendo, entonces bueno, ya se perdió un poco ese boom, ¿no? Pero eso es justo lo chévere, es ese tipo de historias, ese tipo de anécdotas, que hay un millón, yo me acuerdo, millón tonteras que pasaban en los Cosmos, de todo tipo de cosas, de amistades, de broncas, de borracheras, de relajos, de robos, de las peleas de los tipos con sus peladas, o sea, había de todo, era una para conocer así al Ecuador tenías que ir allá, loco, así, ahí estaba todo. Y claro, yo ahí conocí a algunas personas y conocí de todo, conocí gente que... y también conocí a personas que se volvieron full buenos panas míos y a los cuales les tengo un montón de estima, aunque no les vea nunca, ¿no? Pero igual, o sea, los bonitos recuerdos no se lleva nadie, ni nadie te puede quitar. Ta, 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 ta. ¿Crees tú que los juegos retro, NES o SNES pueden tener aceptación en las nuevas generaciones? Totalmente. Los videojuegos retro son, o sea, como cualquier cosa que apele, perdón, a la nostalgia, funciona. Y por eso es que en la actualidad todos los juegos indie son un reflejo del amor que se le tienen a los juegos retro. Y el mercado indie en la actualidad es un monstruo gigantesco. Y eso es súper pleno porque hay un montón de posibilidades y un montón de nuevos juegos y un montón de nuevas franquicias que se alimentan del pasado, que les ofrecen a todos los que nos gustaba esto, a señazos, nos permiten seguir jugando cosas similares ahora. Y a la gente nueva en todo esto le permite conocer otro tipo de cosas. Ya es todo un estilo, ¿no? Un estilo visual, el juego
el estilo retro. Entonces es súper chévere que haya esas posibilidades y que sea algo que o sea, que se siga tomando en cuenta para nosotros que nos gusta y para la nueva people que se dé a conocer. ¿Cómo crees que se puede difundir el valor de los videojuegos retro a quienes están acostumbrados a otro tipo de juegos más sofisticados? Es que no hay que andar difundiendo lo que no se debe difundir, locos. O sea, las personas, lo mismo que hemos hablado en un montón de videos anteriormente, la gente tiene el derecho a que le guste lo que le dé la gana. Y si a alguien no le gustan los juegos, o sea, bien, es tu lío, no pasa nada. Y si a alguien solo le gustan los juegos actuales y no los retro, no pasa nada. Se tratan de tus gustos, no de los demás. Entonces, si es que a alguien no le gusta, pues no hay que andarlo obligando, ni ahora sí te voy a influenciar. No, loco, o sea, chévere, disfruta tus notas. Y si a vos te gusta mucho lo retro, puedes toparte con otra gente que sí le guste y pasar bien ahí. Entonces ahí de paso me mando una pequeña cuña, porque el día de mañana a las 8 de la noche en la página de mis panas de los Retro Gamers Club, ahí búscanla en el Face Retro Gamers Club, vamos a tener un en vivo igual. Hemos tenido durante algunas semanas sí, videos en vivo a las 8 de la noche, los domingos, hablando justo de cosas de videojuegos, ¿no? Vivencias, de experiencias, y todo esto siempre con una óptica un poco entre la amistad y también con el afán de dar a conocer todo esto que siempre nos gustó, ¿no? Ese es el punto, dar a conocer. Ese es el asunto con esta pregunta que me decían, dar a conocer lo que nos gusta, más no como andar, oye, esto debe gustarte. Son cosas diferentes. Pero dense una vuelta, mañana va a estar chévere y como les digo, estamos los domingos haciendo eso, entonces ahí podemos conversar igual sobre otro tipo de temáticas. Déjenme ver si tengo un par de preguntas más por ahí para responderles. ¿Qué opinas de los juegos Flash? Pues hay de todo, mi panas. Una de las cosas que la gente, por ejemplo, más critica en la actualidad son los juegos en teléfonos. Lo cual yo, no sé, me parece súper fresco. Y como les digo, siempre es una buena posibilidad. Si quieres jugar en tu teléfono, pues chévere, no hay ningún lío. Lo único que no estoy de acuerdo es cuando salen cosas exclusivas. Ahí sí me hacen entendidas. Cuando sale algo que solo sale, por ejemplo, para teléfono y no puedes disfrutar, no sé, en la compu o en alguna consola, ahí es más complicado. Según yo, debería ser chévere que haya como para distintas plataformas y poder disfrutar de distintas formas. Los buenos tiempos era comer algo en el cole o un juego de Play 1, tiempos en que puse a dieta. ¿Cuál es tu juego favorito de todas las consolas? Mi juego favorito de todas las consolas, eso es fácil, Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus es el mejor juego jamás creado en la historia del planeta Tierra. Y no creo que, o sea, no hay manera de que algo le baje al Shadow. Así de sencillo es. Shadow está en otra galaxia, así. Un día puedo hablarme solo, un video entero solo del Shadow, así, porque es el mejor juego de todos los tiempos, o sea, de largo. Chévere. Entonces ahí ya, como les dije, ya tenemos un par de preguntitas. Y por favor, danos el link de ese grupo. Retro Gamers Club, mis panas. Búsquenle así, Retro Gamers Club, y ahí está, de una sale. Es justo el grupo sí, de panas retro, que igual ellos nos han ayudado full en distintas cosas que hemos hecho. También en Ichiban, en nuestras convenciones, hemos contado con la participación de ellos en algunas ocasiones, haciendo exposiciones, conferencias, torneos o los famosos speedrun. Siempre todo esto a lo retro, ¿no? Orientando a fomentar un chance a las personas que les gusta esto, que tengan un espacio para no olvidar estas cosas. Entonces, eso me lleva de nuevo a ver al hilo principal de la conversación, ¿no? Que es, ya llegamos a estos tiempos de los PlayStation y ya empieza con el gran boom de la piratería, el gran boom del Internet, el gran boom de lo clónico. Ahí empieza otra forma de adquirir las cosas, porque antes conseguir una consola era caro, conseguir videojuegos podía ser muy caro, por eso es que se alquilaban o a veces se prestaba o te intercambiabas, cosas así. En cambio, llega el PlayStation y no sé, como diría mi pana Cristian o como le sé molestar al Cristian, es, o sea, no sé, llega el comunismo a los videojuegos, o sea, con la piratería llega el chance de que locos, aquí hay juegos para todos a precio de nada, ¿sí? Entonces el único chiste era conseguir tu consola y
mátate consiguiendo juegos y jugando de todos, y lo que faltaba era tiempo ahí. Y se vira la tortilla. En cambio ahí los videojuegos se vuelven full mainstream. ¿Por qué? Hasta eso los juegos todavía eran un poco de nicho, obviamente. Las personas que nos gustaba estábamos en la misma nota subidos, ¿no? Disfrutando, conociéndonos. Pero cuando llega el Play 1, cuando llega el Play 2, un montón de gente que no es que era gamer como tal, no es que siempre le gustaban los videojuegos, comienza a pararle bola. ¿Por qué? Porque no era caro, porque era fácil conseguir, porque había en un montón de sitios, los juegos eran baratísimos, podías comprar un montón de CDs como locos para jugar. Y obviamente el PlayStation tiene una calidad súper chévere. Entonces, montón de gente que no es que estaba muy metido en esto comenzó a pararle bola a los juegos. Y los juegos justamente como de corte, ¿cómo podemos decirlo? No, no de nicho. Entonces juegos como, no sé, los de deportes, los FIFAs, los mismos Crash, o sea, cosas que ya puede jugar, por decirlo de alguna manera, el jugador casual. Y esto hace que los videojuegos lleguen como a un punto en el cual ya, en el término que diríamos aquí es como que se berren un chance. Full gente ya puede adquirir, ya está jugando como locos y no tiene nada de malo. De nuevo, eso era pleno porque tenías el chance de jugar full. Lo que a mí no me gustaba de esos tiempos es que la piratería le gana a lo original. Y es lo que siempre yo he tenido un debate personal que se me hace un poco difícil poder discernir cuál es más y cuál es menos, pero al final siempre queda en el punto de que todo es valioso. Pero se resume en que, eh, claro, podías comprar las consolas, podías jugar un montón. Eso es la esencia de los videojuegos, al final de cuentas, ¿no? Comienza estos tiempos ya de la emulación y que en tu compu también poder cargar los juegos, ya habían juegos para computadora, entonces comienza a abrirse en muchos campos, menos en uno, en conseguir los juegos originales. Vivimos en Quito, vivimos en Ecuador. Aquí, ¿dónde en esos tiempos había juegos de PlayStation 1 o PlayStation 2 originales? Nadie, pues locos, o sea, nadie, porque a nadie le interesaba comprar. Y ese es el asunto. Obviamente a mí tampoco es que me interesaba comprar porque quiero jugar. Para jugar ya tenía mi disco Pinco para jugar ahí. Pero sí me interesaba coleccionar, sí me interesaba, quisiera tener el juego original de esta serie que amo. Como quisiera tener el jueguito de Street Fighter, el jueguito de Resident Evil, o sea, sería súper pleno porque me gustan, les tengo cariño, quisiera tener algo para recordarlo, lo que hablábamos en reuniones, no en reuniones, perdón, en videos anteriores, perdón, la memorabilia, los objetos que nos llevan al pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí no hubo. Y recién en los últimos años es que comienza un poco a surgir como, al darse cuenta que ya hay un nicho de mercado para eso, entonces comienzan a traer full productos para la reventa en segunda mano o tercera mano. Y claro, ya hay todo un mercado de eso, ¿no? Pero yo te hablo en esos tiempos en los cuales en serio no había. Y solo podías en serio jugar, no coleccionar. Play 1, Play 2, Xbox, GameCube, y Wii, Xbox 360 igual lleno de piratería y la posibilidad de jugar full. Cuando llega el Play 3, aquí pasó un fenómeno interesante, netamente en Ecuador y muy concretamente en Quito. Y es que ya, o sea, un poco se acabó. Obviamente siguieron sacando los famosos chips, ya puedo jugar los juegos piratas, ese tipo de cosas. Pero en Play 3 comienza a surgir algo que la gente comienza a comprar el original, comienza a ver un mercado del original aquí y comienza a ver un formato distinto de adquirir las cosas. Localmente empieza eso de que las personas compraban juegos y los revendían y empieza un mercado fuerte del mercado de segunda mano, en el comprar y revender juegos, conseguir juegos de segunda mano, ir armándote, no sé, los que te gustan, los coleccionar, los que quieras, jugar un montón así como pasándose de mano en mano. Y comienza ya a haber un interés fuerte en esto, en la reventa, en, en vender los productos originales como tal, porque ya no había el pirata. Obviamente después ya hubieron formas de piratear, hasta ahora siempre habrán, pero ese fue como un punto de quiebre al surgir esto del Play 3 y comienza ya a ver, ahora vos entras y hay un mercado como tal de productos originales y ya se llegaron para quedarse al final de cuentas. Y de ahí es, bueno, un poco ya lo que todos conocemos de la actualidad, ¿no? Las consolas actuales, las generaciones actuales, la renovación generacional, las nuevas tecnologías, todo lo que implica eso, que no solo implica en la actualidad comprarte una consola, sino que implica comprarte la consola, los juegos, el control, la tele, el sistema de sonido y un montón de cosas atrás de cada consola.
Entonces, o más bien atrás de cada renovación tecnológica, por así decirlo, lo cual hace que los tiempos, no sé, hacen que los tiempos pasados se vean mejoras, ¿no? Porque en la actualidad es como mucho más complejo, más gasto, todo este tipo de cosas. Pero igual nada quita que el gusto y el buen hacer de las empresas siga ahí. O sea, aún sigues encontrando juegos de calidad maravillosa, aún puedes disfrutar con los panas. Y es que ya no te puedes topar como antes de todos los días en los Cosmos después de clases, simplemente ahora hablas por teléfono y se topan para jugar online. En lo personal no me gusta, odio el online, casi nunca me conecto porque mi internet es malo y el lag se pudre. Pero, y porque a mí me gusta el contacto vivencial, así. De hecho, eso es una de las razones por las cuales nos demoramos tanto en hacer este tipo de videos, de los en vivo. Y es porque a mí siempre me ha gustado hablar de tú a tú con la gente. Yo amaba en las reuniones del Ichiban conversar con los chicos, o en las convenciones dar conferencias, o en general este tipo de asuntos, porque me gusta hablar con la gente y ver, o sea, hacerlo vivencial. Pero ya, pues los tiempos cambian y hay que irnos acomodando a distintas cosas. Entonces un poco todo eso es como muy comprimido, ¿no? Todo el tema del gaming como tal, un chance aquí. Un poco, como les digo, también estamos viendo los locales donde podías adquirir cosas, que comenzaban a tener las consolas para arrendar, los cosmos, comienzan a surgir locales para comprar cosas como tal, donde también ya comienzan a traer pequeñas cosas de recuerdos, de camisetas, de productos así, ¿no? O sea, ya distinta mercadería como tal de los juegos. Uno de los más antiguos que yo recuerdo es, por ejemplo, pues, Juego Manía, que todavía creo que, no, todavía existe, por supuesto, y es de los más antiguos que me acuerdo que vendían cosas. Los locales en el centro comercial Cotopaxi, no, centro comercial Chimborazo era, perdón, donde y vos ibas a comprar los juegos de Super Nintendo hace añazos. La Marinf, que hasta ahora vas y encuentras a veces algún jueguito por ahí medio bueno. E incluso si es que quieres irte a otros lados, en Guayaquil, la Bahía, es la mata de los juegos, de todo tipo y de toda calidad, de todo precio, pero hay lo que quiera, también hay full cosas. O sea, posibilidades siempre existieron y también, de hecho, hasta ahora siguen, hasta ahora existen y puedes disfrutar, encontrar un sitio donde comprar las cosas que te gustaron, las señazos e incluso las actuales. Y en general hay en todo lado. Y el lugar más importante de todos, antes de irte a algún sitio o lo que sea, se volvió el Internet. Vos vas al mismo Facebook, al mismo Mercado Libre, al OLX y encuentras cualquier cantidad de gente vendiéndote cosas. Y ya, a veces el chiste, ¿no? De eso se trata. Ahora tenemos esta conectividad que nos permite que todo sea más accesible. Eso como los locales, ¿no es cierto? Que habían así locales de videojuegos en centros comerciales, en distintos locales, que traían distintas cosas. Ahora ya hay tiendas especializadas, ya hay una tienda de Sony en el Quicentro donde venden solo las cosas de Sony, obviamente full caras, pero ya, o sea, existe. Ahora bien, ¿qué pasó con los Cosmos? Eso es justo algo que hablábamos la otra vez con mis panas de los Retro Gamers. O sea, el tema de los Cosmos fue evolucionando e involucionando. Entonces, claro, después de llegar a una cresta de popularidad, como toda moda, se va cuesta abajo. Y una vez que se va cuesta abajo, el giro de negocio cambia y un montón de locales comienzan a desaparecer. Comienzan a haber ya, hubieron prohibiciones, hubieron restricciones de que este tipo de negocios no pueden funcionar cerca de instituciones educativas. O sea, eran tiempos distintos donde ya no había cómo disfrutar tanto de los cosmos ni explotarlos como tal, ¿no? Como un negocio. Y comienza a surgir otra cosa, que es en vez de esto, los cyber. Ya habían los juegos en las computadoras, ya te conectaban y jugaban en una red local, algunos ya jugaban por internet, ya comenzaron más bien las máquinas de las computadoras a surgir y a desaparecer los cosmos. Y justamente eso es lo que conversábamos la otra vez y poníamos la colación de qué pasó y qué va a pasar con los cosmos al final de cuentas. Obviamente hay un montón de locales que existirán, o sea, siempre habrá espacio para ciertos negocios. Yo conozco todavía algunos que a veces me sé ir a jugar todavía. Un pana mío nos habíamos topar hace algún tiempo a pegarnos una biela e ir a jugar los cosmos un rato. Y aún existen, por ejemplo, en el Espiral, cosas así. Hay algunos locales del centro que todavía existen. O sea, todavía hay un mercado, pero ya no va a ser como el de antes. Y ahora lo que ha pasado es que más bien lo que se ha vuelto lo común es que la máquina de Cosmos esté en tu casa. La gente ahora arma sus máquinas de Cosmos, las compra y ya, pues, o sea, toda esa vivencia que tú tenías afuera, ahora ya la disfrutas en tu hogar, en tu propia máquina que hiciste o adquiriste.
lo cual es de alguna manera de nuevo, ¿no? La memorabilia, la añoranza, el gusto hacia el pasado, hacia todos estos recuerdos, estas vivencias que teníamos sobre los videojuegos. Los videojuegos nos sirven para regresarnos en el tiempo un chance, ¿no? Y vivir todas estas cosas que disfrutábamos hace añazos. Solo que tiene un lío. Tienes el juego, tienes la consola, tienes la máquina, pero ya no necesariamente tú eres el mismo, ni necesariamente tienes de las mismas personas con las que disfrutaste esto. Los panas con el tiempo se van abriendo o ya no es lo mismo, o incluso uno cambia y ya tienes otro, no tienes tanto tiempo y tienes otro tipo de responsabilidades. Entonces, sí se vuelve algo así como, no sé, un ancla que queremos tener para seguir recordando esos buenos tiempos, un poco llevarnos a la nostalgia. Pero también un poco a veces puedes sentir el sabor agridulce de cachar de que ya no es lo mismo, o sea, muchas cosas cambiaron. Y como siempre he dicho en un montón de videos que hemos ya mandado, porque este es el 10º, lo importante para mí es disfrutar del paso del tiempo. Entonces, es pleno que hayan todas estas cosas, es pleno que hayamos disfrutado full cosas, pero también es pleno saber que ya un montón de cosas pasaron y ya no van a volver, así es. Y más bien hay full cosas en la actualidad que podemos disfrutar y hay que seguir, hay que buscarles el gusto. Entonces creo que es súper chévere que nos gusten los juegos, es súper pleno que haya un mercado inmenso de lo retro, es súper pleno que le tengamos un afecto a todo esto y que le recordemos con cariño, pero también es pleno que con el otro ojo miremos todo lo que está pasando ahora, todas las nuevas cosas que hay, todos los nuevos juegos que van saliendo, todas las nuevas amistades que podemos hacer con esto, todas las nuevas vivencias que podemos tener, porque no hay que cerrarnos la puerta para las nuevas cosas que van saliendo. Entonces, bueno, como les digo, mantener un ojo en el pasado y uno en el futuro. Y aquí nosotros siempre, no sé, centrados en lo que está pasando en el ahora. Voy respondiéndoles un poquito más algunas preguntas que me han mandado, que veo que me han puesto algunas cositas y ya mismo vamos terminando. Déjenme ver. Dice, todo era divertido hasta que llegaban tus papás y te sacaban a punta de correazo. Ah, sí, claro, sí era verdad eso. Como anécdota, yo me acuerdo que en el colegio lo típico era que los Cosmos estaban cerca de mi colegio. Entonces, cuando a veces había fugados o ya en la tarde después de clases, habían los inspectores del colegio darse una vuelta por los locales de los Cosmos a sacarles a todos de las greñas. Entonces, en los mismos locales de los Cosmos tenían el típico baño, así como para eso. Y cuando venían el inspector, las autoridades, pucha, en el baño se metían todos ahí a encerrarse y que no les jodan. Así. Pero yo tenía una suerte en ese tiempo y es que mi papá era justo profesor en mi colegio, era de hecho una autoridad ahí en el colegio en el que yo estaba. Entonces yo me llevaba con un montón de gente de ahí, de las personas, de autoridades, de profesores, o sea, eran conocidos míos. Entonces me acuerdo que llegaban, ponte a los Cosmos a hacer las batidas y todo el mundo salía corriendo, se encerraban por ahí y yo era, ya qué churos, aquí me quedo jugando. Y pasaban y era como, ¿qué más? Así, hola, así, y los manes así. Y no hay nadie más. Yo así, no, no, nada, así, ay, 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 y se iban. Entonces no me jodían en ese aspecto, era relativamente fresco, pero era por, no sé, por cuestiones así de nepotismo más que nada. Juego manía en el recreo, sí, en efecto, juego manía todavía hay en el recreo, ¿verdad? Es cuando los juegos costaban $1.50, claro, eran baratísimos. Si en Pica venden PlayStation 4 Slim de 1 TB a $900, que se diga que es de ese Sony. Es una cosita que me estaba olvidando y es justo también cuando surge todo esto de la piratería, es lo que surgen las cosas clónicas. Ya, clónico siempre ha habido, ¿no? Pero cuando llega el PlayStation viene el gran boom del icono ecuatoriano, latinoamericano, chino, que es el Polystation. La consola con carcasa de PlayStation y que adentro era un Nintendo, o sea, 1000 juegos en uno, chimbito. Lo cual, claro, era mega pirata, pero tenía su gracia, loco. Yo le jugué, le disfruté y le tengo hasta cariño y respeto. De hecho, tengo dos semi Polystation por ahí guardadas que ya, pues, o sea, es pleno recordarles. Y por supuesto que el material era malísimo, de ley se dañaba al paso y todo, pero era chévere ver ese tipo de cosas, ¿no? Pleno tenerles. Y algunos juegos sí eran raros de ver así en otros lados. Y por más de que ya estabas de plena generación del PlayStation 1 o el 2, volver a jugar esos juegos súper viejos, así al estilo Nintendo que te daba la PlayStation, era chéverazo.
Y, o sea, sí, no sé, sí es bacán tenerle un cierto respeto así a esa piratería que formó parte así de lo coloquial nuestro, ¿no? Sí, era genial compartirnos full y salíamos a dar exámenes y era para relajarse después de sufrir. Sí, de ley. Los videojuegos siempre han sido como para estar frescos, así. Cuando te robabas los accesos directos pensando que es del juego. Eso es un clásico, pues. La gente se cogía y se copiaba el acceso directo de la computadora pensando que se copia el juego. Más chunchos. Tienes razón, ¿a quién no le pasó cuando utilizaban las compus del colegio? Sí, totalmente. Después de exámenes siempre se salía a jugar Counter Strike. Claro, el Counter era un clásico para en esas cosas. El Game Boy Pirata también solo tenía Tetris. Qué lindo que era ver el Game Boy Pirata, vi el Tetris jugando como locos. Era súper chévere. Entonces, eso es lo bonito de todas estas cosas. Claro, o sea, hay de todo, hay un abanico de cosas. Desde disfrutar los mega originales y elitistas, como les contaba cuando eran los inicios y yo era chiquito, y que era full raro tener alguna cosa, hasta la mega pirata que podías comprar ahí baratín y jugabas un rato y a veces ya se dañaba o te regalaban en la Navidad tu consola chimba de Tetris, pero ya, o sea, era pleno, era nostálgico e incluso un montón de esas cosas evolucionaron a cosas full importantes ahora, como no sé, todos ese tipo de juegos después vos veías en los teléfonos, y yo me acuerdo clarito los típicos teléfonos celulares ladrillos que teníamos al inicio, jugando al Tetris o al Snake. Y anda a ver ahora el mercado de los juegos en los teléfonos, es un monstruo inmenso. Y hay un montón de gente que en la vida se habrá pegado, no sé, un Nintendo, un PlayStation, así. Pero vos les ves en los buses, en cualquier lado, jugando en su teléfono, Plantas versus Zombies, el Angry Birds, el que sea. O sea, los videojuegos ya forman parte también de un gran todo, el cual al final de cuentas es el entretenimiento, ¿no? Claro, igual los tiempos que para alquilar ese tipo de cosas como StarCraft o el Warcraft o ahora el LOL o el Dota. Hay cosas en las cuales yo no le entro mucho, no sé, los juegos de actuales no le entro mucho a todos estos Fortnite y todas esas vainas, pero ya, pues, chévere que haya y que a la gente le guste, ¿no? Yo sigo feliz con mi Mario World, ¿no? Entonces, como ven todos, esto es como un mega resumen y un poco vivencial de cómo fue esta nota de ver los videojuegos. Yo los vi desde, no obviamente desde el inicio como tal, no, pero sí la génesis más importante desde el Atari, brincarme el Nintendo, brincarme el Super Nintendo, que fue una revolución aquí en este país como no ha habido creo otra. Llegar a tiempos distintos, vivir todo este aspecto social que implicaba los videojuegos, vivir este afecto que uno le tenía individualmente a disfrutar este tipo de cosas, hasta en los tiempos actuales, donde, claro, tu vida es distinta, tus circunstancias son distintas, pero el cariño que le tienes sigue ahí presente. Y a mí se me hace súper chévere que en la actualidad tengamos posibilidades de disfrutar todo este tipo de cosas de distintas formas. Puedes comprar los juegos viejos si gustas, puedes comprar los juegos actuales si gustas, puedes buscar la PlayStation si quieres, puedes bajarte los emuladores y jugar en tu compu una experiencia muy similar a la que tenías en algunas consolas antiguas. Hay las consolas minis, que ya son un negocio como tal de la nostalgia, en la cual también si quieres puedes adquirir y comprar un pedacito de los juegos del pasado en tiempos actuales. En las consolas actuales puedes descargarte online, virtualmente, digitalmente, un montón de los juegos del pasado. Entonces, lo pleno de la hora es todas estas posibilidades inmensas que existen, las cuales hace años no teníamos. Así que eso hay que tenerle gratitud y saber que todo eso es para bien. Lo único que sufre ahí es tu bolsillo. Pero si es que también eres un buen pirata, ahí te pones el parche en el ojo y en la computadora podrás hacer maravillas. Entonces, con eso creo que me despido por el día de hoy. Perdón si se me fueron algunas preguntas o saludos por ahí. Ya saben que intento hacer lo que puedo, pero a veces se me escapan algunas cosas. Y muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. La otra semana hemos de estar igual conversando un poco de otros temas, también referente a todo esto de los videojuegos. Tenemos ahí un par de ideas también que ir conversando. Siempre hay anécdotas interesantes para compartir. Y como les digo, no se olviden, mañana vamos a tener este otro en vivo donde en la página de mis panas de los Retro Gamers Club. Dense una vuelta, va a estar chévere. Y también es pleno ver así otras opiniones netamente sobre esto que también espero que a muchos les guste, ¿no? Los videojuegos, como todo está un poco subido de la mano con el tema del anime, los videojuegos, el cómic y la gran cultura pop.
que forma todo esto. Entonces me voy despidiendo, les agradezco mucho por estar aquí una noche más, nos vemos la otra semana y ya saben, Dios, patria e Ichiban. Hasta la próxima.